Bueno, pues mientras vemos nuevos máximos históricos en el SP500 cerrando ya la semana, vemos que paralelamente el PER del SP500 se sitúa en un 19% más barato que el último máximo en el que se llegó a situar mientras el SP500 también seguía subiendo. Esto es algo fundamental y de hecho es algo positivo a priori y es básicamente, o significaría básicamente que si el mercado está subiendo y los inversores tienen mayores expectativas sobre el crecimiento futuro, el PER podría subir, ya que estarían básicamente dispuestos a pagar más por cada unidad de beneficio. Pero en este caso estamos viendo todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos viendo en este sentido? Que el PER ha bajado mientras que el SP500 ha subido. ¿Qué indica esto? Básicamente lo que nos indicaría es que los beneficios empresariales habrían crecido más rápido que el precio de las acciones. Y esto, como decíamos, es algo positivo. ¿Por qué? Pues porque básicamente significaría que las acciones no están subiendo simplemente por especulación o expectativas infladas, sino que estarían respaldados a priori por un aumento real en los beneficios corporativos. Es decir, dicho de otra forma, las empresas están ganando más dinero y aunque los precios suban, los inversores no están pagando proporcionalmente más por esos beneficios, lo cual al final puede llegar a, digamos, a sugerir un crecimiento un poco más fundamentado. Para que lo entendamos mejor, hay que entender o recordar brevemente cómo era el funcionamiento del PER. Recordemos, como estamos viendo en pantalla, si los beneficios empresariales crecen más rápido que los precios de las acciones, el PER tiende a caer. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recordemos, PER igual precio por acción dividido beneficio por acción. Si prestamos atención al denominador, que es el beneficio por acción, y es lo que decimos que ha estado aumentando, en el momento en el que vemos un mayor aumento a una velocidad mayor al precio de las acciones, en este caso veríamos que el denominador, es decir, el BPA de la fórmula del PER, se haría más grande, lo cual haría que finalmente el resultado final disminuya. Y estamos hablando del PER, que acabe quedando más bajo. Por ejemplo, como estamos viendo, si una acción cuesta 100 euros y el BPA es de 10 euros, el PER sería 10. 10 partido 100. Fácil. Pues en este caso, si el BPA sube a 20, y el precio de la acción no sube a 200, sino que sube, pues por ejemplo, a 150, el PER en este caso sería 7,5. Y antes era 10. ¿De acuerdo? Al final lo que estamos viendo es justamente este mismo ejemplo en el punto que estábamos, de hecho, comentando justamente aquí. Por no hablar, evidentemente, de que ya entrando en la segunda quincena de octubre, muy cerquita ya del año digamos, de las elecciones, lo que vemos es este gráfico que compartía Matt Cerminano, que básicamente lo que nos dice es el promedio móvil de 60 días del SP500 en años electorales desde el año 1950. Lo interesante que hay aquí básicamente es ver cómo el mercado suele tener momentos un poquito más difíciles, como principios de año o la estacionalidad que tanto se estimaba de cara a septiembre, ¿de acuerdo? Que no acabó siendo muy bajista, pero por otro lado vemos ciclos bastante positivos y con bastante rentabilidad. De hecho, por ejemplo, ahora mismo, bueno, justamente lo he tomado hace 2 días, ¿no? Este gráfico es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, históricamente suele haber un rendimiento positivo de hasta el 3,7% medido desde el día 16. Estamos a 18 hoy, pero bueno, sería casi lo mismo. Entonces, buena expectativa en la segunda mitad del mes de octubre. A partir de noviembre ya sería otra cosa, sobre todo porque el mercado seguramente adopte una postura pues un poquito más cauta en vista de la volatilidad por las elecciones, pero de momento estamos ya en la segunda quincena de octubre. Ya al parecer, según las estadísticas históricas, podríamos seguir viendo en este caso nuevas subidas. Sobre todo incluso porque lo que es el sentimiento de mercado o el apetito por el riesgo, de momento sigue estando en un terreno positivo, como estamos viendo en esta imagen que compartía justamente Isabel Net. No solamente eso, sino que la tolerancia al riesgo también ha aumentado en octubre. Fijémonos el repunte que de hecho estamos viendo justamente aquí, y aunque veníamos de una contracción, estamos viendo un repunte actual. Aún así, démonos cuenta que sobre todo aumentó recientemente al nivel más alto desde noviembre del año 2020. Y recordemos que este gráfico es muy simple de leer, es decir, todo lo que esté por debajo, en este caso, de la línea cero, básicamente implica más cautela por parte del inversor. Y cuando sube, pues evidentemente se tiende a arriesgar más. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, sobre todo pues, tras esta locura que estuvimos viendo año 2020-2021 con una enorme contracción, ese mercado bajista, ¿verdad? 2022 seguramente no sonará. Y desde octubre de 2022, hace poco hablamos de que se cumplían 2 años, ¿no?, del mercado alcista, que hemos estado viendo toda esta, digamos, toda esta fase de recuperación. De momento parece que seguimos con mayor recuperación y con mayor expansión todavía, pero aún así con prudencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todavía, aunque haya habido un fuerte repunte desde octubre del año 2022, aún no vemos superar la línea cero. Es decir, optimismo, pero al mismo tiempo podríamos llegar a decir cierto grado de cautela, porque aún así nos mantenemos por debajo de la línea cero. Y decimos prudencia precisamente por esto, porque
porque para que siga habiendo optimismo como tal se necesitarían más alcistas, es decir, más inversores con posicionamiento alcista. Y de momento no vemos los mismos niveles que en otros recientes periodos que veíamos de subida. De hecho, fijémonos que anteriormente estábamos en un 49,3 cuando estábamos en el mismo tramo de subida, de hecho, pero ahora ha caído ligeramente y estamos en 35,6. Pero bueno, al final esto, digamos, puede llegar a indicar un poquito menos de potencia, pero nada que indique ir en corto. Es decir, no vamos a ser contrarians necesariamente, porque si el mercado sube, pues que siga subiendo, básicamente. Pero son detalles mínimamente a tener en cuenta. Y de hecho, para ello también compartía Bank of America también su análisis del triple momentum, que lo hemos comentado aquí mucho en general en negocios televisión. Ya sabemos, triple momentum de Bank of America, earnings, precio y noticias. Y vemos que sigue liderando la narrativa, sobre todo la parte de tecnología, ¿de acuerdo? Sobre todo tecnología, hardware, bancos y en este caso también aseguradoras, siendo que lo que más se contrae con el mismo tipo de análisis sería justamente consumer staples, materiales y en este caso energía también. Uno de los puntos más importantes también que parecen estar dando algo de apoyo al mercado era justamente o eran los earnings de Taiwan Semiconductor, que los conocíamos justamente en el día de ayer. Fijémonos que los earnings, además de haber batido, fijémonos en el Surprise Index, que siempre vamos a mirar, la variación ha sido bastante positiva en ambas lecturas, por encima de lo que el mercado estimaba. No solamente eso, sino que además el CEO en este caso ha llevado a cabo según qué declaraciones muy importantes. Estamos viendo justamente alguna de las notas del informe de resultados extraído de la página web de Taiwan Semiconductor, de Investor Relations, y démonos cuenta algunas declaraciones que llevaba a cabo el CEO en este caso, y es que fijémonos, lo más importante, trae un poco a la memoria, sobre todo estas declaraciones, ¿no? La demanda de la IA es real y esto solo es el principio. Esto nos recuerda un poco a al vídeo que estábamos haciendo ayer para negocios televisión de ASML, ¿no? Que por qué las acciones caían si al final los resultados no habían sido pues tan malos, ¿no? Había habido pues una disminución en los pedidos a fábrica y un relajamiento en lo que era el guidance, pero nada contractivo en exceso. Os invito a que lo veáis el vídeo entero, pero comentábamos puntos muy importantes a tener en cuenta y que parecen ir ligados también a lo que estaba ocurriendo recientemente en el día de ayer con Taiwan Semiconductor también. Fijémonos lo que comentaba el CEO, ¿no? Hemos hablado con nuestros clientes, incluyendo clientes de hiperescala, y casi todos los innovadores de IA trabajan con nosotros, por lo que probablemente tengamos la visión más profunda y amplia que nadie en esta industria. Y diréis, ¿por qué? La visión más amplia de la industria, en este caso de cara a la compañía. Bueno, recordemos el ecosistema y recordemos qué papel fundamental juega en este aspecto Taiwan Semiconductor. Nos daremos cuenta que es uno de los players fundamentales en este caso porque recordemos que la compañía se encarga de fabricar los procesadores y GPUs diseñados para Nvidia, entre otras también, y no sé, por ejemplo, AMD también, ¿no? O incluso algunas también de las que estamos viendo justamente en pantalla. Por lo tanto, creo que es una narrativa que en el fondo está ayudando bastante al mercado y eso en parte puede llegar a estar justificando que, pese a que no hayamos tenido una semana súper expansiva, ha sido una semana positiva. 0,83, 0,82 ahora mismo en tiempo real, la variación en términos semanales, y luego si nos damos cuenta en términos de tendencia, pues de momento no ha cambiado nada. Vamos marcando máximo tras máximo y sobre todo, lo que siempre decimos en negocios de televisión, ¿no? Las tendencias primarias no están siendo afectadas. Probablemente no estamos subiendo con el mismo ritmo que subíamos, pues no sé, ¿no? En este tipo de episodios que veíamos justamente aquí, pero da igual, subida es subida y nuevos máximos son nuevos máximos. Mientras el mercado, y este es un análisis chartista muy simple, pero muy eficaz al mismo tiempo, siempre y cuando veamos una consecución de máximos y de mínimos crecientes, no deberíamos preocuparnos en exceso porque al parecer el mercado está digiriendo bastante bien esa narrativa, ese fondo, ese apoyo y ese soporte de mercado justamente en la segunda mitad del mes de octubre, justamente antes de elecciones. En noviembre, como decíamos, veremos, pero de momento el contexto y la semana nuevamente cierra en positivo. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.